el indigenismo, la discriminación, el racismo, todas esas narrativas que el socialismo del siglo XXI lo tiene pues muy presente. Entonces, creo que esa fue la oportunidad que conocí a este señor Vicente y dije, bueno, ese es su punto de vista y ya fui ya más o menos observando cuál era la posición ideológica que tenía, ¿no? Claro, entonces para que la gente lo tenga claro y esté lista, va a venir con las mismas propuestas de siempre, ¿no? Estado grande, subvenciones, que todo esté subsidiado, agudización de los conflictos, centralismo limeño versus provincias, ricos versus pobres, blanco versus indio, todo lo mismo. Exactamente. O sea, como digo, la misma narrativa que coloca la izquierda peruana. Es decir, eso que usted dice, 500 años, 200 años de explotación, las grandes corporaciones nos saquean a precio de huevo podrido, solo nos pagan, o como dice mi paisano Lescano, que está totalmente desinformado en economía, es un reverendo ignorante, dice, de $7, 6 se llevan las corporaciones, o no sé qué términos pone, pero Sí, fuera bueno. de la realidad. Pero lamentablemente el sur del Perú fue, digamos así, minado, fue contaminado, fue influenciado por ese tipo de opinión, por ese tipo de narrativa que muchos hermanos en su humildad, en su modestia, lo asumieron como tal, Sí. ¿no? Como si eso fuera real. Y eso realmente a mí me causó sorpresa que de un paisano que había explorado España, Europa, el viejo continente, yo pensé que había regresado con otras propuestas, con otras ideas, y fue mi sorpresa escucharlo, y se lo dije, ¿cómo valías ese trabajo de una tesis donde puras narrativas, que la educación es exclusiva, es excluyente, es solo para un grupo privilegiado, que no hay presupuesto para la educación, cuando todos los años, ante la narrativa, creo que lo que tiene que imperar son los datos empíricos. Y cuando se habla de economía, hay que hablar con... La economía no es un acto de fe, la economía se habla desde un punto de vista empírico, con datos. La educación peruana hace 10 años atrás, recordemos, hace 11 años atrás, en 2014, el presupuesto era de 18.000 millones de soles. Hoy, 2025, es de 49.000 millones de soles. Entiendo que hay muchas necesidades, entiendo que hay brechas, sobre todo en el tema de infraestructura, que todavía no se han resuelto, efectivamente, porque son décadas también de letargo, pero ahí cae esa narrativa de que se ha achicado el presupuesto, se habla del achique. Entonces ahí dije, bueno, este señor va con esa narrativa de la izquierda, va con Sí. esa narrativa del socialismo del siglo XXI, que la señora Verónica Mendoza pregona y engaña pues a incautos peruanos. Lamentablemente, una gran parte del electorado no se molesta en averiguar si esa narrativa se sustenta en datos reales, ¿no? Eso lo que acabas de decir me hace acordar a mí de cuando entrevisté a Castillo. Ese ejemplo exacto que tú has dado. La empresa se lleva de cada $6, 5 se lo lleva, sin ningún sustento económico por ningún lado, ¿no? Ahora, la diferencia es que Alanoca sí es catedrático de verdad y Castillo no. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Es comunista de buenas a primeras? Yo lo calificaría, él dice, yo soy indigenista, dice, bueno, por esa corriente, pero al final, o el indigenismo o esa corriente hacia donde, del nacionalismo, al final la vertiente es ir a ese camino de la izquierda peruana abraza esa ideología del socialismo camino al comunismo. Obviamente aquí confronté mucho con paisanos, me dicen, Edgar, ¿dónde existe comunismo? Efectivamente, no hubo en el mundo el comunismo. Cuando Carlos Marx en su manifiesto comunista, él escribe en 1877, si mal no recuerdo, junto con aquel señor Federico Engels, de que ese era su sueño de opio, ¿no? Porque la sociedad capitalista primero tenía que llegar al socialismo, ese era el tránsito, Sí, y claro. luego el final ya era el comunismo, Sí. pero todas las dictaduras quedaron en el tránsito del socialismo porque cambiaron la casta. Mm. Si decían que los capitalistas eran malos, ahora ellos eran los que estaban empoderados y no querían moverse del poder. Ahí está Cuba, más de 60 años. Ahí están todos los regímenes comunistas en el mundo. Y Correcto. entonces, nunca se dio el salto a ese comunismo. Es cierto, no hubo comunismo porque se quedaron ahí las dictaduras porque les gustó el poder.
Claro, Y Marx decía que el comunismo era donde ya no debería haber Estado ni dinero, no todos éramos existe una especie de angelitos, ya no había desigualdad, el jamás, paraíso en la nunca nadie tierra. llegó a ese. No, claro, el paraíso en la tierra no se puede porque no existe, es imposible. En este momento no sabemos quién lo acompañaría en la plancha, ¿no? Eh, He escuchado que estaría, creo, el señor Bermejo, no sé, escuché un nombre que podría acompañarlo como vicepresidente, pero en fin, como todo demócrata, yo creo, don Diego, hay que desear éxitos. No, yo no deseo el mal a nadie, a pesar que es un paisano, pero si yo veo que es, me imagino algunos paisanos dirán, oye Edgar, como dice López Chau, debería estar orgulloso que tu colega catedrático esté como postulante, debería estar orgulloso que tu Yachtamasi, que tu Marcamasi, que tu sangre como tú, campesino, sea un candidato. Sí, sí lo sé, debería estar orgulloso, pero cuando veo que mi paisano, con su ideología que tiene, más bien va a hacer daño a este país. Yo no podría estar de acuerdo. Yo le digo, tu receta, paisano, va a hacer muchísimo daño. Acabamos de ver todo lo que está sucediendo en Bolivia. Sí. Los bolivianos se están despercudiendo, se están prácticamente, ellos no quieren saber nada del socialismo del siglo XXI del señor Evo Morales. Entonces, yo creo que esos ejemplos hay que ver, pero realmente es una, ¿qué le digo? Es como una pugna contra la corriente aquí en Puno, pero no nos preocupamos, don Diego, ¿no? Al final hay muchos hermanos ya puneños que nos dicen, efectivamente, Edgar, tienen ustedes mucha razón, es como una especie de batalla cultural, don Diego. Bueno, claro que lo es, pero yo sí me preocuparía en el sentido de que al margen de izquierdas o derechas o centros, si está dentro del espectro democrático, sí se puede aceptar como una contraparte válida de cotejo de ideas, pero cuando una persona que se niega a calificar a Cuba, Nicaragua y Venezuela de dictaduras, eso me parece que cambia un poquito el tenor de las cosas. Efectivamente, pero si usted le pregunta, ¿qué opinas del régimen de Boluarte? Es una dictadura, o sea, no dudan en calificar como dictadura a la señora Boluarte, a pesar de que ellos son muy crudos, muy ácidos en su crítica. Yo comparto también, en parte, efectivamente la señora Boluarte ha demostrado una incapacidad total de gobernar. Ahí está la calidad de ministro que tiene, pero eso nada tiene que ver con el tema de saber diferenciar las dictaduras, porque en una dictadura, imagínese, don Diego, nosotros los que tenemos programa aquí en Puno, sobre todo con mis dos copanelistas, tantas veces que somos furibundos críticos con la señora Boluarte y sus ministros, ya hace tiempo estaríamos en la cárcel de Yanamayo seguramente silenciados. Entonces hay que saber, buenos para decir si hay dictadura en el Perú, pero dígame de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, lo dudan. ¿Qué me dijo? Ese rato se ponen a cambian de tema, no dan, claro, no dicen si son dictaduras o no, no son tan ácidos como sucede con el régimen actual del Perú. Bueno, un gusto conocerte y tenerte en el programa, Edgar. Estaremos en comunicación, estoy seguro, a lo largo de la campaña. Muchas gracias, don Diego. Un gusto estar con usted, haber compartido estos pocos minutos en su programa tan sintonizado. Sí, efectivamente, recuerdo que por su espacio ha pasado varios políticos y usted realmente los ha desnudado, pero pese a eso, a veces nuestra población, yo creo que en esta oportunidad tiene que reflexionar, tiene que pensar y básicamente ver el futuro de nuestro país. Y muchos de repente están desencantados con la política, pero yo les digo que eso también, el asunto está en que nuestras instituciones no están funcionando adecuadamente en nuestro país. El tema es institucionalidad y eso hay que resolver, yo creo, desde el próximo Congreso, eligiendo a mejores personas. Si bien es cierto, es bien difícil también escoger eso, porque la ley de partidos políticos no ha prosperado, eso de las famosas PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es más aún, don Diego, ahora se dice que estos partidos políticos, sobre todo los que están representados en el Congreso, en un 90% van a elegir por la modalidad de delegados. Ya sabemos, en todo caso, van a decidir todo en Lima, y ya me estoy imaginando en la mayoría, ¿no? De repente no todos, cómo van a determinar quiénes van a ser los que van a ir en la lista para senadores, para diputados. Ya me estoy imaginando que va a primar el poder económico. Obviamente, ojalá no lo sean todos, pero esa es la modalidad. Lamentablemente no prosperó con este Congreso, que es muy impresentable, pero para eso yo creo que la población tiene que ser muy consciente. Ver nada más dos cositas que siempre les digo: hoja de vida del candidato, quién es, y dos, grado de
preparación para el cargo. Yo creo que no es difícil y programas como usted creo que es muy necesario escucharlos y sintonizarlos para poder sacar, ¿no es cierto?, a luz cuán preparado está este ciudadano y de quién se trata este ciudadano. Muchas gracias, don Diego, Gracias. un abrazo a la distancia y seguro no faltará otra oportunidad para estar presente ahí en su cabina. Un abrazo a la distancia, Causachum, Perú, Muchísimas que viva nuestro país. gracias, Edgar, y un saludo a todos los compatriotas en Puno. Muchísimas gracias por estar. Bien, quiero agradecer a Jorge Test por la donación en vivo. Edgar Mancha, un puneño que hace la diferencia. Dice, efectivamente, ojalá que se contagie más gente. 7:39.